Whoa, 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 whoa. Buenas a todos, aquí os traigo este vídeo que creo que es bastante interesante sobre el proyecto de la moto turbo. Para hacerlo no tan chapa, ya que bueno, os quiero explicar un poco cómo se ha hecho todo, pues lo que voy a ir haciendo es ir explicando mientras voy grabando las partes de la moto, así será mucho más entretenido que no hablar aquí y dar la chapa. Básicamente la idea del proyecto fue que cuando compré la moto quería un poco más de potencia, pero no me quería gastar el dinero en abrir motor y preparar todo, que al final me he gastado más seguro, pero tengo la ventaja de que si el motor peta sería tan fácil como quitar el motor que hay ahora, poner un motor nuevo, y como el sistema del turbo es el que sube la potencia, no tendría que volver a modificar todo el motor completamente. Entonces esa era la gran ventaja que yo pensaba iniciar. Voy a explicar un poco las mejoras que se han hecho. Para empezar, algo tan simple como el cable de la bujía, un NGK de silicona. La bujía, hemos puesto una bujía de grado térmico inferior a la que lleva de origen, que muchos podéis pensar que normalmente se sube el grado térmico para que sea más fría porque el motor tiene más potencia. En este caso lo que hacemos es bajar el grado térmico, o sea, hacer la bujía más caliente, porque como tenemos un problema de quemar aceite, que más adelante lo comentaré, eso lo que evita es que la bujía haga perla, que se suele decir vulgarmente, o básicamente que quede comunicada el electrodo y que no produzca chispa. Entonces la bujía se ha ajustado a un gap determinado y se ha optado por una bujía más caliente. Esto es una chapa protectora que hemos hecho, que esto básicamente tiene dos funciones. La primera es evitar las piedras que pueden llegar a caer del neumático y que entrar en el carburador de forma más directa lateralmente. Y la segunda es este soporte que hay aquí, que nos dimos cuenta que al mover el carburador para arriba y para abajo había veces que fallaba. Entonces la gasolina, como no era constante, había veces que hacía un poco el loco. Entonces decidimos en dejar esto con el soporte para que quede ajustado. Esta trompeta se diseñó en 3D y se imprimió en fibra de carbono. Lleva un power jet que hemos diseñado aquí, que esto básicamente funciona de la siguiente manera. Está conectado al sobrante del carburador, hemos abierto el tornillo de atrás y la moto, cuando tú aceleras y das gas, hace una depresión, porque la moto, el carburador funciona por efecto Venturi, entonces crea una depresión que hace pasar todo el aire. Entonces esa depresión crea una depresión en la cuba que lo que hace es succionar la gasolina hacia arriba. Pues bien, este tubo lo que hace es que cuando se crea esa depresión, sobre todo cuando estamos en boost, que tenemos mucha presión de turbo, este chicle está calculado para que cuando sube la presión de turbo, por aquí
empieza a subir la gasolina y llega un momento que cuando estamos en boost empieza a salir gasolina para aquí como si fuera un inyector adicional. Entonces esto es un problema que teníamos, que no sabíamos bien cómo solucionarlo, ¿no? Cómo diferenciar en la moto cuándo tiene presión de turbo y cuándo no, y es la manera que lo encontremos. Entonces, cuanto más pequeño es este chicle, antes empieza a funcionar porque necesita menos de presión para llenar el agujero. Cuanto más grande es, más tarde empieza a funcionar. Vamos a ver el detalle de cómo sabemos los colectores y cómo quedan aquí perfectamente puestos. Se puede ver el detalle de cómo hemos pasado las líneas de aceite, y esto es el retorno, y llega a parar por este regulador de presión de aceite Turbo Smart, un OPR, hasta el engrase del cartucho. Aquí, ¿qué problema teníamos? El problema que teníamos, bueno, y que tenemos, es que la moto quema aceite. ¿Por qué quema aceite? Os lo voy a explicar. En esta configuración el carburador está delante del turbo, por lo tanto la moto para funcionar necesita generar depresión, ¿vale? Entonces aquí se genera una depresión y luego aquí el turbo genera presión. ¿Qué pasa? Esta depresión que se genera aquí hace que el aceite que está dentro del cartucho se cuele por el sello que hay hacia la admisión. Por lo tanto, la moto quema aceite. Esto normalmente se soluciona con un sello de carbón, que de hecho tenemos dos turbos modificados en Estados Unidos con sello de carbón. El problema está en que tienen muy mal spool. Al tener el sello de carbón se genera una resistencia en la turbina que cuando cambiábamos de marcha no llegaba a girar bien la turbina, de hecho se llegaba incluso a parar. Entonces aquí lo que hemos hecho es poner el OPR Turbo Smart, que nos limita a 40 psi la presión de aceite, y aquí usamos un restrictor que hemos calculado y que nos ha costado mucho de hacer funcionar, para que aunque quemamos aceite se quema de una manera controlada para que no haya problemas. Otro detalle que hemos hecho es instalar unas estriberas retrasadas con unas estriberas que fabricamos nosotros en fibra de carbono, y hemos anulado la pata de arranque, ya que estas motos, como tienen mucha compresión, tienen problemas con que se rajan los cárteres cuando intentas arrancarla. También hicimos una modificación bastante interesante, que es alargar la maneta del embrague, en donde coge en el paquete de embragues, para que con menos fuerza, por la ley de la palanca, vaya la maneta mucho más blanda, ya que hacemos más palanca. Otra modificación muy interesante ha sido el instalar el decantador este que veis aquí de aceite. Lo tenemos conectado por estas líneas al cárter y a la culata, y lo que hacemos de esta manera es desvaporizar el cárter para que no se genere mucha presión dentro del motor y pueda fisurarse el bloque. Entonces, de esta manera, de forma controlada, lo que hacemos es que todos los gases que se crean dentro del motor se puedan evaporar. Se puede ver la palanca de cambios, la tenemos también cortada, soldada y modificada para que sea mucho más cómoda, y aquí podéis ver lo que hemos adaptado, el vaso para ir rellenando el aceite del motor. De esta manera podemos rellenarlo de forma mucho más rápida que no teniendo que desmontar cosas y tubos en la moto. Os voy a enseñar la parte más complicada de hacer funcionar todo esto. ¿Veis este tanque? Bueno, esto es un plenum. El primer problema que tuve cuando hice la moto es que le puse el turbo directamente hacia la admisión y tenía presión de aire pero no volumen. Entonces fui al banco de potencia y la moto dio 10 caballos menos pese a tener presión de turbo. Entonces el secreto de esto es crear un recipiente con una capacidad determinada que hay que calcular. También lo que hemos hecho es dejar directamente un sitio para poder girar el motor a mano antes de arrancarla en caliente, porque ya nos pasó que este tanque, cuando la moto está caliente, es básicamente una bomba. Entonces hay que mirar de drenarlo lo máximo de bien posible, porque si se queda un poco de gasolina acumulado, lo que puede ser es que explote. Entonces este tanque lo soldé con mucho cariño con TIC en acero, y la verdad es que ha dado muy buen resultado.
Podéis ver otra modificación que hemos hecho, vamos, prácticamente obligatoria, que es el freno fórmula de 4 pistones, porque si no, no había manera de parar la moto. Y aquí otra cosa que también ayuda bastante es el amortiguador de dirección que hemos colocado, y aquí el manómetro para saber la presión de turbo que estamos corriendo. Actualmente estamos en 0,8 bares, por lo tanto casi un bar de presión de turbo, lo cual es bastante. Voy a hacer un vídeo mucho más largo y mucho más currado, pero sé que no os miráis los vídeos. Si hago un vídeo de 20, 30 o 40 minutos nadie se lo va a mirar, entonces he intentado resumirlo todo lo máximo posible. Ya subiré más vídeos en circuito usando la moto para que veáis cómo funciona y tal. Este era un vídeo un poco más técnico para contar las particularidades, ¿no? Porque no hay nadie que ha explicado esto. Y creo que es muy interesante porque son cosas que me he tenido que romper la cabeza porque no se explica en ningún sitio, y hacerlo funcionar para mí ha sido muy satisfactorio porque es una cosa realmente muy difícil de hacer funcionar. Entonces nada, darle mucho apoyo al vídeo y un saludo.